Hola amigos, este video será muy largo, ya saben, traigan comida, refresco y sigan a detalle este capítulo 6, caudillos, conservadores y liberales en el siglo XIX, 1827 a 1872. El periodo comprendido entre la partida de Simón Bolívar en 1826 y la elección presidencial del civilista Manuel Pardo en 1872 se caracterizó por el dominio político-social de los caudillos militares que lucharon por la independencia. A pesar de sus diferencias políticas, ellos prometieron consolidar un orden político republicano, una nación independiente, civilizada y próspera. En esas casi 5 décadas, las tensiones entre los grupos liberales y conservadores modelaron las políticas públicas del país. El dilema entre lo moderno y lo antiguo estuvo presente en la República postcolonial. Desde el punto de vista político se parte de la idea de que el gobierno republicano representativo no es un modelo acabado, sino uno en permanente construcción, acorde con los contextos sociales de cada país y con el impacto global del capitalismo industrial. Si bien se trata de una etapa a menudo calificada de anárquica, en ella los caudillos compitieron y lucharon legitimando sus acciones mediante determinado uso o manipulación del lenguaje y las instituciones políticas republicanas. En este periodo, el modelo republicano convivió, toleró e incluso defendió diversas formas de desigualdad económica, social, étnica y de género a partir de nociones occidentales de civilización. Para el Estado, civilizar a la población pasaba por educarla mediante medidas represivas, lejos de plantearse siquiera resolver el problema de fondo. Es decir, la modernidad política no fue necesariamente democrática en el siglo XIX. Loayza y Salinas consideran que el principal problema de fondo entre liberales y conservadores era cómo conciliar el orden constitucional con la libertad del individuo. Para algunos liberales, el pueblo peruano, tras varios siglos de dominio colonial, era una bestia feroz acostumbrada a la esclavitud y dispuesta a sujetarse a un tirano. Para los conservadores, la consecuente inestabilidad política se debía al exceso de libertad, cuando lo que necesitaba el Perú era fortalecer el orden. Según Loayza y Salinas, estas opiniones mostraban la existencia de una fuerte atención política entre la defensa de la libertad y el mantenimiento del orden, tras la cual había problemas de orden cultural y social y del mismo modelo político. La libertad tan deseada era considerada también peligrosa si no era bien usada por el pueblo o desbalanceaba los poderes del sistema político, ocasionando anarquía. Pero no podía obviarse porque daba legitimidad a la autoridad y le ponía límites. Por ello, si bien la soberanía se basaba en el pueblo, las élites políticas temían de la democracia la participación política directa del pueblo y preferían la república representativa en la que el pueblo elige a sus representantes políticos y a los gobernantes. Así, la tensión entre libertad y orden se mantuvo en el sistema político. ¿Cómo resolver este problema político? Los liberales proponían que para compatibilizar el orden con la libertad era necesario en el mediano y largo plazo instruir al pueblo analfabeto. En el corto, perfeccionar las instituciones para que defiendan los derechos ciudadanos y evitar la tiranía de las autoridades. Por otro lado, los conservadores estaban de acuerdo con alguna de esas ideas, pero consideraban que el gobierno debía ser regido de forma autoritaria por una especie de aristocracia legitimada por una constitución acorde con las singularidades del país. En la práctica, las élites se encontraron en el liderazgo militar de los caudillos y en las constituciones las vías para tratar de construir un nuevo orden político republicano. ¿Se acuerdan que les dije que el estudio a detalle de los primeros años de la República eran importantes para el desarrollo de esta serie? Esto es porque durante esos años en el Perú se delineó un discurso que permaneció largo tiempo en la cultura política peruana, a saber, el militar como sostenedor del orden y garante del gobierno constitucional. Los conservadores encontraron en la figura de Bolívar a un líder virtuoso que podía evitar el desorden, y cuando Bolívar se fue del Perú,
varios militares peruanos asumieron que ellos cumplían con esas virtudes para ejercer la presidencia, defender la libertad y mantener el orden. La guerra de independencia en el Perú y América Latina hicieron que los militares adquieran una preeminencia política y social. Otro día, en un video anexo a esta serie, hablaremos de cómo el ejército peruano moldeó su propia visión de la historia del Perú con base en estas ideas. Por eso incluso hoy en día tenemos ex militares y marinos fungiendo de congresistas en el Parlamento, pero esa es otra historia. Lo importante aquí es precisar que la carrera militar adquirió prestigio por ser una rápida vía de movilidad social y porque se consideró al caudillo militar como el líder político nato. Sin embargo, la mayoría de los estudios especializados concluyen que el caudillo militar es considerado el ejemplo perfecto del fracaso del gobierno representativo en América Latina, porque el caudillo ejerció el poder fuera de las instituciones de forma autoritaria y personalista. El caudillo estableció una red de relaciones clientelares entre los diferentes sectores sociales y usó la violencia para acceder al poder, pero también se manejó dentro de canales institucionales para legitimar su poder a través de elecciones, prensa y rituales cívicos. De hecho, en los tiempos de los caudillos, las revoluciones se hacían en nombre del pueblo, argumentando que no se había respetado la Constitución y que el gobernante era ilegítimo. Las revoluciones de los caudillos buscaban regenerar la sociedad y el Estado, es decir, fundar una nueva república, puesto que ellos eran ciudadanos armados que tenían la virtud necesaria para gobernar debido a su función pública de defensa de la nación. Según Palacio Rodríguez, la presencia violenta e impulsiva del caudillo militar en el escenario político de entonces obedece a razones mucho más profundas y trascendentales. La más importante y decisiva fue tal vez la ausencia lamentable de una clase política civil capaz de ejercer esa función, y ese lugar fue inevitablemente asumido por los militares ansiosos de poder y de gloria. No obstante, puede afirmarse que muchos civiles fueron compañeros de ruta en los largos trajines militares de los caudillos. Según Carmen McEvoy, los civiles ejercieron funciones de asesores o ministros favoritos a lo largo de los sucesivos gobiernos militares, a pesar de lo frustrante que a la postre resultó esa tarea. Entonces se puede hacer la pregunta: ¿el ejército fue capaz de afrontar eficientemente el nuevo orden republicano? Según Alberto Flores Galindo, los caudillos militares fueron incapaces de establecer un ordenamiento adecuado e iniciar al mismo tiempo una fase de estabilidad política, puesto que los caudillos eran hombres rudos de una ambición desmedida, pero sin la fuerza ni la capacidad política para organizar y mantener las condiciones de un gobierno estable. De igual manera, la indiferencia, pasividad e indolencia de la amorfa sociedad peruana, que no protesta ni se opone a la aparición del caudillo, fue también una causa que, de alguna forma, legitimó la presencia de la soldadesca y, en ese sentido, la carencia de un espíritu cívico y de un arraigado sentimiento de civilidad, es decir, el respeto a las normas y a las leyes, fueron parte de esa apatía o desdén colectivo. Como el caudillo es una figura central y protagonista político directo en esta época, adentrémonos juntos en su psicología y en sus rasgos esquemáticos. Pragmático. El caudillo militar es un hombre extremadamente práctico o realista, que no cree en abstracciones ni en consideraciones teóricas. Posee una visión pragmática de la vida tanto en las acciones más pequeñas como en los proyectos de gran envergadura. Bajo esta convicción, accede al poder sin llevar consigo, por ejemplo, un plan de gobierno o un ideario político previamente elaborado. Empieza a gobernar a partir de la realidad que encuentra y evita el asesoramiento o la colaboración de ideólogos e intelectuales de escritorio. Audaz, de personalidad recia. El caudillo militar es un tipo osado, intrépido, valiente y temerario, que no le teme a nada ni a nadie. Se enfrenta a los peligros, incluyendo a la muerte, con la mayor naturalidad y se ufana de su buena suerte.
Gracias a este temperamento bravío, algunos caudillos lograron captar no solo la admiración y adhesión incondicional de vastos sectores de la sociedad, sino también el respeto y el recuerdo imperecedero de las generaciones siguientes. Nacionalista. El caudillo se siente padre de la patria e hijo predilecto de ésta. Profesa un arraigado afecto por la tierra de sus antepasados, ama y respeta la nación y no repara un instante en ofrecer su vida si ella estuviera en peligro. Desconfiado. Como parte de su compleja personalidad, el caudillo militar es en extremo receloso del entorno presidencial y desconfía de los otros caudillos militares que observan el poder. Carismático. Esta característica estuvo presente en determinados caudillos militares y esto les permitía ser aceptados por la ciudadanía y consolidar su posición en el poder. Tradicional. El caudillo militar se caracterizó por seguir un patrón conductual que podría calificarse de clásico, conservador o tradicional. En su conducta pública se muestra como un líder aislado e individualista. Esto significa que no actúa en función de la institución como ente corporativo, sino de manera personal. Es tradicional también porque actúa afanado solo en destituir al gobernante de turno sin pensar ni desear llevar a cabo reformas estructurales. Fiel seguidor e imitador de Napoleón Bonaparte. Lo anecdótico y lo frívolo también fueron parte de la personalidad del caudillo militar peruano, así como el criollo ilustrado fue ferviente admirador y seguidor de Rousseau, Montesquieu y Diderot. Los militares fueron también declarados y rendidos adeptos a la figura del gran Napoleón Bonaparte. Algunos de ellos lo imitaron en muchos aspectos de su vida, en el temple de su carácter, en la osadía de sus acciones, en los ademanes peculiares, en el énfasis y en el estilo de las proclamas a sus soldados, y hasta en la forma ostentosa de vestir y adornar el uniforme y lucir las prendas castrenses. Entonces, ¿en qué momento de la historia aparece el caudillo militar? Según Jorge Basadre, el caudillo militar emerge en 3 momentos clave del acontecer histórico. Primero, después de una victoria militar de gran proyección e incidencia nacional. Segundo, después de una derrota o catástrofe bélica de graves consecuencias para el país. Y tercero, en una coyuntura específica de crisis e incertidumbre total. En el primero aparece la figura victoriosa del caudillo militar como recompensado o gratificado por su máxima actuación. En el segundo aparece el caudillo en el escenario político como la única fuerza social capaz de remontar la debacle y devolverle al país su normal marcha institucional. En el tercero surge el caudillo militar como la única fuerza social capaz de poner orden y paz, recurriendo a menudo a la violencia y a la confrontación. Desde esta perspectiva, la sociedad no solo acepta la irrupción del caudillo, sino que también la desea, la avala y la asume a su modo. De esta manera, el caudillo se convierte en el flamante gobernante hasta que otro camarada de armas se levante y lo destituya. ¿Representaron los caudillos militares algún grupo de poder económico? Según Palacio Rodríguez, a menudo el caudillo militar fue portavoz de determinados grupos e intereses económicos que incluso perjudicaban a las grandes mayorías. Pero, ¿de dónde provenían estos intereses? Diversos historiadores, tanto nacionales como extranjeros, se han formulado desde tiempo atrás esta interrogante sin lograr una respuesta de consenso. Por ejemplo, algunos manifiestan que a inicios de la República dichos intereses estuvieron vinculados mayormente a los poderosos del agro, es decir, a la vieja aristocracia terrateniente colonial, que pervivió en el periodo republicano. Más tarde, estos intereses correspondieron a la naciente burguesía vinculada al guano y a la moderna agricultura costeña. Posteriormente, en el tránsito del siglo XIX al XX, el caudillo militar se hizo eco de los intereses de la pujante y opulenta oligarquía, enlazada a su vez a fuertes y poderosos intereses del capital foráneo. Sobre esta última instancia se ha dicho en términos muy duros y despectivos que los militares a lo largo del siglo XX se convirtieron en los verdaderos
perros guardianes de la oligarquía peruana. Pero nos estamos adelantando un poco. Ahora quiero presentarles a un personaje clave en la historia de la derecha del Perú y en la historia del conservadurismo en este país. Su nombre es Bartolomé Herrera, personaje histórico poco conocido fuera de los círculos académicos y que, en cierta forma, moldeó y transformó el pensamiento político de los conservadores en el siglo XIX. Empezaremos con un diálogo a través de las fuentes que, ya sabes, te dejo en la caja de la descripción de este video. Según Antonio Zapata en su libro Pensando a la derecha, al comenzar la era republicana, las derechas constituyeron una élite intelectual que ha gozado de larga continuidad en la acción política peruana. En palabras de Zapata, esa élite intelectual de derechas rara vez ha ensayado gobernar por sí misma. Normalmente ha acompañado a alguna figura carismática responsabilizada de ejercer el mando central. Es decir, la derecha habitualmente se ha acomodado. Esa actitud surge de su aspiración por acceder al manejo de algún sector relevante de la nave del Estado sin correr tantos riesgos. En tiempos pasados, su interés principal era la religión y la instrucción, mientras que en nuestros días su atención está puesta en el Ministerio de Economía y Finanzas, el famoso MEF. Así, según Zapata, la élite intelectual ha mudado de piel. De ideológica ha pasado a tecnocrática, pero su perfil registra notable continuidad. Se trata de un sector cultivado, profesional e integrado tanto al mundo internacional como a la élite económica local, sea por pertenencia o por haber arribado gracias a la educación universitaria. Su habilidad específica es el manejo de herramientas para operar el Estado. Sin embargo, esa larga tradición no se ha plasmado en gobiernos propios. Al concluir la llamada República Aristocrática, terminó un tipo de gobierno que representaba en forma directa a la élite económica y que expresaba la pretensión de Manuel Pardo de crear una república práctica. Desde entonces, la derecha intelectual cultivada y tecnocrática ha acompañado a casi todos los gobiernos. Sus representantes han sido numerosos. Uno de ellos es el sacerdote Bartolomé Herrera, quien fue un ideólogo conservador que cobró gran influencia a mediados del siglo XIX. En realidad, él construyó el punto de vista político de la derecha peruana en tiempos republicanos. Su trascendencia fue tan prolongada que justifica revisar su trayectoria. Herrera fue electo diputado e inmediatamente nombrado presidente de su Cámara. Anteriormente había sido director de la Biblioteca Nacional y rector del Convictorio de San Carlos, es decir, había cimentado su carrera pública en el ramo de la educación en el crítico momento de la Primera República. Bajo el mando de Echenique, Bartolomé Herrera fue ministro en 2 ocasiones, primero en la cartera de Justicia y luego en Relaciones Exteriores. Pocos años después, ya al final de su carrera, fue la figura dominante de la Asamblea Constituyente de 1860. En este congreso se redactó la Constitución peruana de mayor vigencia histórica, ya que duró 60 años, aunque con algunas interrupciones. Por ello, Bartolomé Herrera es clave en la historia de las derechas en el Perú porque es el constructor jurídico del Estado con mayor vigencia histórica. Sus escritos de madurez pueden interpretarse como una reacción frente a 2 factores que siempre lo perturbaron. Por un lado, la inestabilidad política abierta por la independencia y materializada en los caudillos. A continuación, el desorden social consecuencia del declive de las jerarquías coloniales que habían fijado el puesto de cada persona en el orden social. De acuerdo con su parecer, la inestabilidad política republicana era consecuencia de la crisis de la autoridad producida al finalizar el mundo colonial. En la nueva época, las clases populares participaban en la vida política, ya que disponían del derecho al voto. Por su parte, Herrera pensaba que las clases populares eran manipuladas por demagogos y que debía establecerse la soberanía de la inteligencia.
La vulgaridad del pueblo impediría su conducta racional y estimularía sus bajas pasiones. Por ello, el pueblo solo debía votar cuando tuviera la mínima ilustración necesaria. Era necesario crear una nueva élite que reemplazara a la vieja aristocracia desaparecida con el virreinato. Ella nacería de la cultura. Al fin y al cabo, Bartolomé Herrera era un educador que apreciaba la formación intelectual. Él no propone una discriminación étnica ni económica. Su idea es singular porque centra su propuesta en la inteligencia. La capacidad intelectual sería la base de la nueva autoridad. Por su lado, Herrera establecía que la república se había extraviado al buscar su esencia en el indígena sin enrumbarse a la misión civilizatoria. La élite ilustrada debía provenir de Occidente y practicar el catolicismo. Su triunfo implicaba civilizar al indio. Así, Bartolomé Herrera criticaba el argumento de que en el contexto de la independencia se había buscado fundar la nación sobre el indígena. Para este ideólogo del siglo XIX, el Perú venía siendo un fracaso precisamente a causa del libertinaje social y político generado por las ilusiones igualitarias integradoras de los sectores populares, incluyendo al indígena. Al buscar la igualdad entre los peruanos, se había generado el desorden que anulaba al país. Con el pensamiento de Herrera se clausura una etapa idílica de búsqueda de armonía entre criollos e indígenas que se había abierto fugazmente con la independencia. Por el contrario, para Herrera, el pueblo era el verdadero responsable del caudillismo y el declive republicano. Y el pueblo era tanto los indígenas como la plebe urbana mayormente afroperuana. El pueblo sin cultura era responsable del rumbo caótico de un país que había perdido posiciones en el concierto sudamericano. Así, Bartolomé Herrera buscó rescatar lo positivo del orden colonial, recuperando la legitimidad de la jerarquía al fundarla en nuevos principios republicanos. Con evidentes cambios en los énfasis, esa manera de pensar ha tenido larga continuidad. Por ello, Herrera es clave. Si su constitución duró 60 años, su planteamiento cultural ha dominado estos 200 años de República Peruana. Según Gonzalo Portocarrero, la tradición conservadora, pese a su derrota ideológica en la época de la independencia, no solo sobrevive, sino que continúa siendo la fuerza que modela mucho, sino la mayoría de los comportamientos cotidianos en el Perú. Mientras que el liberalismo, aunque convertido en la ideología oficial de la República Peruana, tiene una influencia muy débil que se registra sobre todo en el campo de la doctrina y de las aspiraciones. Pero si los liberales lograron triunfar en el campo de las ideas oficiales, en el terreno de los comportamientos y sentimientos, la tradición conservadora sigue siendo la dominante. Así, según este autor, el espíritu colonial sobrevivió al virreinato y la independencia política. La tradición conservadora, asociada al colonialismo y al desprecio incondicional por lo indígena, perdió la batalla ideológica. De esta manera, aceptado el hecho de la independencia, los conservadores se limitaron a luchar en defensa de sus privilegios o, en todo caso, a señalar la distancia entre el ordenamiento jurídico y la realidad social. Según Portocarrero, el conservadurismo recupera a nivel ideológico y capacidad de propuesta política con Bartolomé Herrera. Con él, la reacción antiliberal trata de teorizar un Estado ya no solo no democrático, sino también no liberal. A diferencia de los conservadores del 18, Herrera acepta el racionalismo y trata de utilizarlo para fundamentar la legitimidad de un gobierno autoritario y de una república peruano-española no indígena. Para este autor, una anécdota de Bartolomé Herrera demuestra su conservadurismo autoritario pero racionalista y al parecer sincero. La anécdota es esta.
Allá por el año 1845, Bartolomé Herrera solía reunirse muy temprano en la mañana con un grupo muy extraño de personajes, vagos de la calle, gente de dudosa cordura, y conversaba con ellos de los problemas filosóficos más abstractos. Trataba de comprobar empíricamente que eso de que el hombre natural es bueno y que tiene una aptitud espontánea para razonar es sencillamente falso. Herrera se sentía un enemigo personal de Rousseau y pensaba haber demostrado que el hombre natural es simplemente un salvaje de bajos instintos a quien la sociedad tenía que civilizar. Esta última afirmación fundamentaba su práctica pedagógica, lo autoritario de su trato, el hecho, por ejemplo, de haber habilitado unos cuartuchos oscuros en el convictorio de San Carlos donde arrestaba a los estudiantes. Uno de sus discípulos afirmaba: el sistema de penas establecidas por Herrera tendía a deprimir la dignidad del joven y acostumbrarlo a una sumisión ciega ante un poder despótico. Pero lo que más sorprende es su fuerza moral, la sinceridad con la que combate el indigenismo retórico de los liberales, al afirmar enfáticamente, por ejemplo, que es tramposo e inconsecuente el identificarse con lo indígena y condenar a los españoles cuando, lejos de haber una solidaridad práctica con el indio, se está dispuesto a usar nuevamente los métodos de los conquistadores para explotarlos en la incorporación de la selva. Bartolomé Herrera les dice a los criollos y mestizos que, aunque sea cómodo creerse víctimas, ellos son en realidad victimarios, vergonzantes e inconsecuentes, casi diríamos hipócritas. También se encuentra en Herrera el intento de teorizar un estado de mucho menor representatividad, mucho más elitista que el liberal. En polémica con Rousseau, señala que la soberanía no reside en el pueblo, sino que viene de Dios. El pueblo debe consentir las acciones del gobierno, pero éste debe ser ejercido por la inteligencia, por los más capaces. La fuerza de la síntesis conservadora de Herrera es indudable. Teorizaba el sentido común conservador de criollos y mestizos. Reflexionando sobre las desventuras del Perú independiente, quería encarnar una posición supuestamente lúcida. Invitaba a sus oyentes y lectores a ser realistas y sinceros en vez de ilusos o hipócritas. El elitismo, el desprecio por lo indígena, el autoritarismo y el clericalismo constituyen un conjunto de actitudes de vieja data en la historia peruana. La novedad de Herrera está en tratar de fundamentar racionalmente estas formas de pensar y sentir, en combatir las ilusiones y sentimientos asociados a la retórica liberal. En contraposición a estas dos primeras argumentaciones, a saber, las de Zapata y Portocarrero, Fernando Iwasaki considera que uno de los momentos más lúcidos del pensamiento peruano se llamó Bartolomé Herrera. Generalmente, la historiografía peruana ha tenido una actitud despectiva hacia el pensamiento de los conservadores, fruto de una errónea interpolación de los actuales conceptos de izquierda y derecha. En consecuencia, siempre se ha visto a los liberales como los segmentos progresistas y a los conservadores como grupos retardatarios y caducos. Nosotros no caeremos en ese sincretismo, dice Iwasaki. Contrariamente a lo que podría pensarse, Herrera fue siempre un hombre de la oposición. Después de un fugaz paso por el gabinete de Echenique, el rector del convictorio de San Carlos destacó por sus encendidas polémicas con los liberales, en las aulas, en el escaño parlamentario y en la tribuna periodística. Sus brillantes cualidades lo llevaron a ocupar importantes puestos en el Congreso de la República, pero nunca fue el líder de alguna mayoría parlamentaria. Bartolomé Herrera sobresalió entonces como un crítico del sistema y de los grupos dominantes de la vida nacional. A diferencia de la mayoría de los liberales de la época, el magisterio mantuvo la vigencia de sus ideas en más de una de las generaciones siguientes. Por lo tanto, su figura se nos revela como la del intelectual más importante del siglo XIX.
Si bien es cierto que sus adversarios políticos controlaron los resortes del poder, lo improvisado de sus mensajes y la caducidad de sus ideas no soportaron el paso de los años. El liberalismo peruano, heredero de la Ilustración criolla, avaló la orgía militar que siguió a la independencia. Los caudillos, deseosos de intervenir providencialmente en el devenir de los acontecimientos, desarrollaron siempre sus actos al margen de la ley. Sin embargo, sus empresas necesitaban legalizarse para hacerse válidas, y ahí siempre encontraron a los liberales dispuestos a ejecutar la enmienda constitucional o redactar una nueva constitución. Detrás de los jefes militares, por tanto, estaban los hombres de letras, los únicos que podían proporcionarles legitimidad en una sociedad tan legalista como la peruana. Al igual que en la colonia, en la República inicial no se legislaba sobre situaciones reales, sino que la ley seguía siendo un instrumento de los grupos hegemónicos. Estos sectores configuraron un Estado que consagró los privilegios como los principios y fines de las leyes, un Estado que redujo el acceso a la legalidad a las grandes masas y que solo otorgaba dichos beneficios a su clientela. Para Iwasaki, los principales culpables de esta situación fueron las facciones liberales que se turnaron en el poder en los primeros años de la República, ya que gobernaron con indiferencia hacia los problemas económicos y sociales, más ocupados en adaptar modelos extranjeros que en conseguir una síntesis nacional. Los liberales se habían preocupado por trasplantar esquemas políticos franceses y norteamericanos a la República, pero en realidad los postulados franceses y norteamericanos resultaron inaplicables al Perú en escala nacional y beneficiaron tan solo a una minoría privilegiada. Para el año 1842, fecha en que Herrera se dio a conocer durante las exequias del presidente Gamarra, las alternativas políticas se limitaban a la opción entre la libertad y el orden. Los conservadores de la primera época actuaron empujados por los acontecimientos dentro de virtualidades políticas inmediatas y no condensaron sus ideas en forma sistemática. Carecieron de espíritu de apostolado y no se preocuparon de atraer a la juventud y pensaron en el urgente presente antes que en el futuro. Por otro lado, los liberales solo aportaron su cuestionamiento de la autoridad basándose en la soberanía popular y en su afán de afianzar la libertad, solo consiguieron una dictadura de clases privilegiadas. El debate entre la libertad y el orden surgió como reacción a la propuesta de Herrera, que no llegó a ser rebatida teóricamente, ni siquiera en la proposición de una alternativa viable o en un planteamiento efectivo de los problemas de la conquista, colonia y emancipación. Para Herrera, la caoticidad de la vida peruana tenía su origen en la ausencia de una escala de valores, en la inmoralidad y la corrupción y en la pérdida del principio del orden y la obediencia. Era necesario entonces formar nuevos grupos dirigentes que tuvieran muy bien inculcados estos conceptos. Su obra docente en San Carlos estuvo abocada a ese fin. El gobierno de los más capaces planteado por Herrera ofrecía soluciones mucho más realistas que la de los liberales en problemas tan concretos como la situación del indígena, por ejemplo. Si bien es cierto que Herrera no llegó a implantar sus ideas políticas como lo demostró su frustrado proyecto constitucional en 1860, su pensamiento caló profundamente entre sus contemporáneos y sucesores. Así, Iwasaki se cuestiona, ¿por qué las ideas de Bartolomé Herrera no fueron debidamente apreciadas en su tiempo? Iwasaki piensa que la razón fundamental fue su vinculación con la Iglesia, ya que en su crítica al sistema colonial, los liberales mantuvieron una actitud hostil hacia el clero. La Iglesia fue considerada como una de las bases del antiguo régimen americano, y esto motivó que la legislación liberal dedicara a grandes esfuerzos al recorte de sus privilegios.
Precisamente las posiciones más radicales y ultramontanas de Herrera fueron motivadas por la defensa de los derechos de la Iglesia ante los liberales. Por lo tanto, Iwasaki afirma que, dado el contexto político del siglo XIX, el mensaje de Herrera no pudo ejercer una acción efectiva en todos los sectores, sino que variaba en tanto que cambiaba la actitud de cada uno de esos segmentos hacia la Iglesia. Bartolomé Herrera no fue entonces un político antidemocrático y retrógrado. Considerarlo así sería caer en sincretismos. Iwasaki piensa más bien que fue un demócrata mucho más realista y objetivo que los de su tiempo, que fue el único que diseñó un proyecto nacional a largo plazo y el único que asumió con más objetividad los problemas económicos y sociales del Perú. Iwasaki insiste en que hay que despojarse de las actitudes despectivas con las que se suele analizar el pensamiento conservador y no reproducir en ella las connotaciones provenientes de las tendencias contemporáneas. Solo así, dice Iwasaki, podremos entender cómo su ideología fue la única que expresó una conciencia histórica nacional en el siglo XIX frente a la conciencia de la crisis de los liberales. Por otro lado, entre los liberales de este periodo, que a decir verdad fueron bastantes, destacaron Francisco Javier de Luna Pizarro, Benito Lazo, Francisco de Paula González Vigil y Sebastián Lorente. Sin embargo, según Portocarrero, tanto los doctrinarios autoritaristas como los liberales habían fracasado. Los unos no habían logrado refrenar el caudillaje con el gobierno de los más capaces, tampoco los otros mediante el libre juego de las instituciones democráticas. La ausencia de clases y grupos políticos detrás de las ideas liberales y la fuerza del tradicionalismo conservador y autoritario explican la debilidad del liberalismo y la subordinación de los intelectuales al cesarismo militar. Antes que en la fidelidad a un cuerpo de doctrina, los caudillos estaban interesados en tomar el poder y luego perpetuarse en él. Desde su perspectiva, los intelectuales eran sobre todo consejeros, organizadores e ideólogos de los que acaso se podría prescindir si las circunstancias así lo aconsejaban. Derrotados en la política por los caudillos, impotentes ante la fuerza de la tradición conservadora en la vida cotidiana, los liberales no consiguieron modificar el sentido común. No obstante, es necesario mencionar la importancia que otorgaron a la educación, convencidos de que la batalla contra el conservadurismo la tenían perdida mientras no proliferaran las escuelas. Los liberales se dedicaron a fomentar la educación. Fueron estos los casos de González Vigil y de Sebastián Lorente. Finalmente, según Cristóbal el Joven, hasta 1871, cuando Manuel Pardo fundó el Partido Civil, la política peruana no estuvo conformada por partidos con una organización burocrática y una ideología. La política estuvo más bien organizada en torno a figuras importantes como el caso de Gamarra, Santa Cruz o Riva Agüero, y de manera incipiente en torno a organizaciones informales que tenían la intención de moldear la opinión pública. Cabe recalcar, dice el Joven, que la afiliación política no significaba adherirse a una asociación burocrática, más bien se trataba de una suerte de sistema de notables que representaba a su localidad y a su grupo. Por lo general, se organizaba en torno a tertulias y estaba vinculada con determinados periódicos y otras formas de propaganda. De manera burda, dice el Joven, podemos dividir las diversas posturas en dos grandes grupos: los liberales y los hombres del orden, como los llamó Jorge Basadre. Sus tenues diferencias pueden ser resumidas como sigue. Los primeros favorecían la inclusión de más personas en el sistema político, no así los hombres del orden. Los liberales tenían un mayor respeto por el orden constitucional, pero si bien pensaban que el federalismo era una forma ideal de organización del Estado, muchos no creían que el Perú estuviera listo para una constitución de este tipo.
Hubo a la vez múltiples grupos forjadores de ideas de difícil clasificación, ligados a personalidades, como fue el caso de quienes apoyaron a Ribagüero. La adhesión de criollos y mestizos a las ideologías no era fuerte, y los cambios de uno a otro bando eran muy frecuentes. Las alianzas oportunistas y las rivalidades personales eran extremadamente comunes entre los grupos políticos. Es importante recordar, dice Al-Join, que varios de los conflictos estaban relacionados con intereses personales, en especial en términos de obtener puestos en el ejército y beneficios económicos. Por lo tanto, las nociones ideológicas eran débiles en un periodo de turbulencia nacional. Los hombres del orden. José María Pando fue un gran defensor de un ejecutivo con grandes poderes y un sistema electoral con un reducido número de electores, después de que Bolívar dejara el Perú. José María Pando organizó un salón literario en su casa a finales de los años 20 y comienzos de los 30, y formó un grupo que abogó por el orden político y el elitismo. Andrés Martínez, Felipe Pardo y Aliaga, José Joaquín Olmedo, José Joaquín de Mora, Manuel Urquijo y José Rodulfo participaron en la tertulia de Pando. A comienzos de los años 30, este grupo expresaba sus ideas en los periódicos La Verdad y El Conciliador. Todos ellos desdeñaban la idea de un régimen democrático y luchaban por un régimen constitucional que limitara la participación política a un grupo pequeño de ciudadanos. En 1843, los hombres del orden señalaban que, si bien un pequeño número de ciudadanos debería tener derechos políticos, este bastaba para tener un gobierno representativo y no una democracia directa. Varios de ellos pensaban que el mejor régimen posible era una monarquía constitucional, pero se daban cuenta de que un régimen semejante ya no tenía cabida en el Perú. Por lo tanto, respaldaron un régimen presidencialista. La trayectoria de Pando es clara en este sentido. Apoyó a Bolívar, soñando con que éste fundaría una monarquía constitucional. Después del fracaso del Libertador, apoyó a Gamarra, creyendo que un militar autoritario podría imponer el orden. En 1834, Pando regresó a Madrid al fracasar el golpe de Estado de Bermúdez, llevándose consigo una muy negativa impresión sobre las posibilidades que el orden tenía en el Perú. El grupo de Pando siguió compartiendo valores similares, pero se dividió en torno a la elección del líder que impondría el orden. La Confederación de Santa Cruz encontró a dos de los más importantes pensadores conservadores en bandos opuestos. Pero lo interesante es que el grupo de Pando mantuvo ideales en común, en especial el desprecio a la democracia, después de que éste partiera para Europa. Todos exigían un sentido más excluyente de la ciudadanía y un gobierno constitucional autoritario. En la década de 1840, Bartolomé Herrera, al igual que los hombres del orden, exigía una república gobernada por notables. También pedía una sociedad que respetara las leyes y dejara de seguir la voluntad anárquica de un solo hombre. Pero, a diferencia de los demás, Herrera fue un defensor de los derechos de la Iglesia Católica y de su rol en la sociedad. De esta manera, Herrera vinculaba sus ideas elitistas con el papel de la Iglesia y la religión en la sociedad. En la década de 1850, él se oponía, siguiendo la línea del periódico El Católico, a todo corte de los beneficios eclesiásticos, como los diezmos, los fueros y el monopolio de la fe. Es más, para Herrera, la historia peruana tenía un significado teleológico, la cristianización de los indios. Bartolomé Herrera reflejaba no solo el cambio en la iglesia peruana hacia posturas más conservadoras, sino también la variable postura romana que buscaba un mejor control de las iglesias nacionales latinoamericanas y a los ataques de los liberales a favor de reformas en la relación Estado-Iglesia. A diferencia del Círculo de Pando, Herrera no solo transmitía sus ideas en tertulias y diarios, sino también como profesor
y director del Convictorio de San Carlos. Fue, además, un activo político como miembro del Congreso y ministro durante el gobierno de Echenique, y tuvo una fuerte oposición liberal. Los liberales. Los liberales también organizaron sus propias tertulias y tuvieron diarios en los que expresaron sus ideas y respaldaron a sus dirigentes. El Telégrafo de Lima fue el periódico liberal más importante. Dos eclesiásticos fueron los principales dirigentes liberales en los años 20 y 30, Luna Pizarro y González Vigil. No eran muy críticos ni de la Iglesia ni de la cuestión social, estando su diferencia con los hombres del orden principalmente relacionada con el respeto a los derechos constitucionales. Es más, no tenían una posición radical sobre la asimilación del indio. Los hombres de orden y los liberales pertenecían al mismo estrato social y tenían ideas parecidas sobre la relación de los indios con la política. Luna Pizarro los describía de modo parecido a cómo lo hacían ellos. Los indios debían ser incorporados a la nación a través de programas educativos. Un grupo de liberales asociados con el Telégrafo de Lima perdió presencia tras la derrota de Santa Cruz a manos del ejército chileno y del de Gamarra. En consecuencia, muchos dirigentes liberales comenzaron a tener un papel menos visible en la política, desapareciendo el Telégrafo de Lima en 1839. Luna Pizarro aceptó el puesto de arzobispo de Lima y tomó posturas más conservadoras. Mariano José de Arce, otro sacerdote liberal que defendió la República en los debates de 1821, tenía una imagen negativa de los años republicanos y se percibía una desilusión con la independencia y con los liberales post-independentistas. El alineamiento parcial de los liberales con Santa Cruz rompió su precaria unidad. Muchos de ellos pensaron que respaldar a este significaba estar de acuerdo con el caudillo y o traicionar la integridad peruana. Así lo entendieron liberales como González Vigil. De otro lado, algunos como Luna Pizarro veían a Santa Cruz como la solución a la anarquía causada por Bermúdez y Gamarra. Además, el respeto a la Confederación era una mezcla de liberalismo y regionalismo, y se creía que la unión de Arequipa y Bolivia era esencial, mostrando así una combinación de liberalismo con fuertes sentimientos antilimeños. Varios de los conceptos desarrollados por los liberales persistieron en la siguiente generación. Ellos fueron extremadamente antimilitaristas en ciertos momentos de sus luchas políticas. Esto se debía en parte a la falta de un control sobre el ejército mientras estuvo bajo el mando de Gamarra. Los diarios liberales defendían el sistema de una milicia basada en la ciudadanía y estaban a favor del desmantelamiento del ejército. En 1833 los liberales describieron al ejército como un centro de disturbios. Además, el exceso de oficiales estaba arruinando el presupuesto nacional. Ellos sostenían que el ejército sembraba las semillas de la anarquía, no de la estabilidad que los hombres del orden mencionaban. La tendencia antimilitar siguió creciendo entre los civiles, para los cuales era necesario arrancar a los oficiales de la política. Esta fue una parte central del discurso liberal desde las décadas de los años 30 y 40. Aunque muchos liberales no sobrevivieron a la derrota de Santa Cruz, sus ideas mantuvieron viva una tesis antimilitarista que proponía una división de funciones entre civiles y militares y favorecía un régimen constitucional, pero el discurso antimilitar no fue un patrimonio liberal. Por ejemplo, algunos hombres del orden criticaron duramente el sistema caudillista y defendieron más bien un gobierno constitucional restringido. Ahora veremos un poco del pensamiento de Francisco de Paula González Vigil en la primera mitad del siglo XIX. Francisco de Paula González Vigil representó el lado radical del liberalismo peruano. Vigil fue uno de los liberales sureños que estudiaron en el seminario de Arequipa. Sus principales intereses eran el liberalismo, la iglesia y la política.
Vigil defendía los típicos ideales liberales de inicios del siglo XIX. Su gran discurso "Yo debo acusar, yo acuso" estuvo dirigido en contra de las tendencias autoritarias y anticonstitucionales del presidente Gamarra en 1832. En él, Gamarra aparecía como la persona que había roto las normas constitucionales, había duplicado el impuesto sobre el papel sellado, deportado a personajes sin juicio alguno, interferido con la Junta Departamental de Lima y expulsado a 3 de sus miembros. Vigil sostenía que un presidente que rompía la Constitución era un déspota. El problema era el despotismo y no la anarquía. Uno de los principales objetivos de Vigil era el desarrollo de una sociedad civil democrática. A comienzos de los años 70, escribió que la sociedad civil no debía esperar que el Estado resolviera todos sus problemas. Ese era el motivo por el cual ella debía estar organizada en asociaciones cívicas de ayuda mutua, en las cuales las personas pudieran progresar y ser ciudadanos activos. Las asociaciones cívicas también debían generar empleo y hábitos de ahorro entre las masas. De esta manera, los trabajadores escaparían de los problemas cotidianos. Además, estas organizaciones tendrían que enseñar virtudes cívicas. Las asociaciones necesitaban interactuar fuera de su mundo inmediato, por lo tanto, debían publicar periódicos. Como buen católico, Vigil veía estas fraternidades como la solución de los problemas sociales. Las virtudes cívicas y los mandatos de los valores cristianos eran la solución de los problemas del país. Pero las soluciones que Vigil proponía para los problemas sociales, sobre todo, tocaban el paisaje urbano en términos de rescatar a la sociedad urbana de sus malos hábitos y creencias equívocas. Vigil también fue radical en lo que se refiere a los temas eclesiásticos. Él pensaba que la Iglesia debía cambiar y hacerse más humilde y democrática. Sus puntos de vista sobre la Iglesia recibieron una fuerte crítica desde su interior y también de los viejos liberales. Luna Pizarro era arzobispo de Lima cuando Vigil publicó su Defensa de la autoridad de los gobiernos y de los obispos contra las pretensiones de la curia romana en 1848 y tuvo que excomulgarlo. Además, Vigil no pensaba que los valores monásticos fueran buenos para la sociedad. Los hombres y las mujeres tenían que ser integrados a la vida civil. Aún más, él recelaba del papel que los sacerdotes tenían en la familia. Los niños debían obedecer los mandatos de sus padres y no los de sus confesores. Estas fueron las opiniones más radicales de Vigil. En su defensa de la Constitución, estuvo en contra del gobierno autoritario y acusó a la curia de crear una iglesia sin lazos fraternales y de no estar en contacto con el pueblo. El liberalismo de Vigil estuvo centrado en temas educativos, constitucionales y eclesiásticos. Él luchó por la ciudadanía, porque era el centro de sus preocupaciones sobre la vida pública. Vigil exigió una educación cívica popular para crear buenos hábitos de trabajo y valores ciudadanos, pero no prestó atención a la inclusión de los indios en el sistema. Al respecto, él compartió el punto de vista liberal, según el cual su asimilación estaba relacionada con la educación y con la pérdida de su identidad como indígenas a través de un proceso de occidentalización. En otra serie de videos analizaremos la ambivalente historia del indigenismo en el Perú, pero ahora te toca a ti. ¿Crees que el pensamiento de los conservadores merece más análisis crítico por parte de los estudiosos? ¿Los liberales tuvieron una adecuada lectura del país? Déjamelo saber en los comentarios. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Recuerden que todas las fuentes usadas están en la caja de la descripción del video. Suscríbanse al canal y denle like a los videos, eso me ayudaría un montón. Comparte este video con tus amigos conservadores o liberales y nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta la próxima.